Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el tema de ácidos. Cuando nosotros nos referimos a ácidos, podemos hablar de dos tipos diferentes de compuestos, los que son inorgánicos y los que son orgánicos. El día de hoy vamos a tratar únicamente los ácidos inorgánicos. Significa esta palabra inorgánico? Cuando nosotros hablamos de algo inorgánico es todo tipo de compuesto que no tiene carbono. Y todo lo que nosotros llamamos orgánico son todos los tipos de compuestos que sí tienen carbono. El día de hoy vamos a tratar solamente los ácidos que no tienen carbono y que, tienen unas particularidades en estructura y en comportamiento que vamos a ver el día de hoy. Entonces, inicialmente lo que vamos a establecer es principalmente qué son los ácidos, en dónde se encuentran los ácidos y cómo reaccionan los ácidos. Entonces, inicialmente vamos a definir cómo se obtienen los ácidos, es decir, de dónde aparecen los ácidos. Entonces, como ustedes recordarán, en clases anteriores hemos hablado acerca de los hidróxidos o bases, que son producidos a partir de la reacción de óxidos básicos con agua. Si los óxidos básicos, cuando reaccionan con agua, producen bases, los óxidos ácidos, cuando reaccionan con agua, producen ácidos. Entonces, primero que nada, recordar, acá nosotros encontramos la tabla periódica. Recordemos que en la tabla periódica, si nosotros nos encontramos hacia la derecha, vamos a ver los no metales, que son esta región. Y si vamos a la izquierda, es decir, de acá en adelante, vamos a encontrar los metales. De aquí, de esta región hacia la izquierda, nosotros determinamos que los metales son aquellos que forman óxidos básicos y por lo tanto hidróxidos. Y de esta región en adelante encontramos los no metales con los que por lo tanto se forman ácidos. Entonces escojamos un no metal cualquiera de esta región de la tabla periódica. Supongamos el cloro. Entonces colocamos acá el cloro. Ahora, el cloro es un no metal, por lo tanto forma ácidos. Pero recordemos que la formación de ácidos es un óxido ácido más agua. Es decir, acá colocamos el oxígeno, un óxido ácido. Ahora, vamos a revisar acá mismo cuáles son los posibles estados de oxidación que tiene el cloro. Recordemos que el oxígeno siempre es -2 y el cloro puede ser +1, +3, +5 o +7. Escojamos en este caso, por ejemplo, +1. Recordemos que en este caso los estados de oxidación no generan un número igual a 0, por lo tanto tenemos que trucar los números. El 1 va acá, como es un 1 no se coloca ningún valor y el 2 se coloca en esta región. Ahí ya tenemos un óxido ácido. Ahora, recuerden que estos números de arriba, los estados de oxidación, no son necesarios colocarlos en todas las ocasiones, solamente para saber cuáles son los números de abajo, que son los átomos de cada elemento. Si nosotros ya conocemos los átomos de cada elemento, ya no es necesario de ninguna manera colocar los números de arriba. Entonces tenemos el óxido ácido y lo hacemos reaccionar con un poco de agua. Eso produce el ácido Ahora, como podemos observar, el ácido tiene una particularidad en su estructura. Nosotros recordamos que los hidróxidos eran un metal con OH, pero los ácidos tienen una particularidad, que son siempre los que tengan hidrógeno.
no siempre van a estar solo con el hidrógeno, a veces van a tener oxígeno también. Entonces, si tienen oxígeno son denominados ácidos oxácidos. Pero también está la posibilidad de que se forme sin el oxígeno. En ambos casos tiene hidrógeno y el oxígeno se encuentra en otra región. Recordemos que en los hidróxidos el oxígeno y el hidrógeno se encontraban juntos. En este caso no se encuentran juntos. Entonces, cuando están separados y es un no metal el que se encuentra ahí, entonces son ácidos oxáceos. Y si no tiene oxígeno se llaman ácidos hidrácidos. Esto no es necesario saberlo de memoria, es simplemente para reconocer cuáles son los ácidos que nosotros observamos en la naturaleza y también los ácidos que se forman a partir de diferentes, reacciones. ¿Sí? Entonces, si tienen oxígeno oxáceos, si tienen hidrógeno únicamente hidráceos. Entonces, ¿cómo podemos observar su característica particular? Es que tienen ambos hidrógeno y tienen un no metal. Entonces, si encontramos un hidrógeno y un no metal, o hidrógeno, no metal y oxígeno, recordemos que acá puede tener diferentes valores de numeritos pequeños, es decir, puede tener diferentes cantidades de átomos, acá y acá también, ¿sí? No necesariamente de A1, puede tener de A2, así como los óxidos, ¿sí? O de A3 o más. Entonces recordemos, si tiene hidrógeno y un no metal es un ácido, o si tiene hidrógeno, no metal y oxígeno también es un ácido, pero tienen diferentes nombres y clasificaciones y de todas maneras se comportan de una forma muy similar. Ahora, recordemos que las bases, si nosotros lo vemos en la escala de pH, si nosotros vemos la escala de pH, recordemos que acá está el 7, acá el 14 y acá el 0. En esta región se encuentran las sustancias que son neutras. Del 7 al 14 están las sustancias que son básicas. Y del 0 al 7 las sustancias que son ácidas. Ahora, si nos damos cuenta, del 7 al 14 estaban las sustancias que vimos en la clase anterior, que en dilución generan un ion hidroxilo, que es OH negativo, ¿sí? Pero los ácidos, por el contrario, cuando están en disolución, generan un ion denominado hidrogenión, que es un hidrógeno cargado positivamente. Es decir, este hidrógeno que encontramos en el ácido se desprende cuando está en estado en disolución en agua y genera un ioncito con carga positiva, un hidrógeno positivo. Y eso es lo que le da la característica de ácido. Entonces, si podemos observar, son las sustancias que se encuentran de 0 a 7 y mientras más cerca al 0, más ácidas. Estos ácidos que he mostrado yo aquí, por ejemplo, son los que nosotros denominamos ácidos fuertes. Los ácidos fuertes son aquellos que tienen las características de un ácido común mucho más marcado. Recordemos que los ácidos tienen como característica que nos pueden quemar, que disuelven todo tipo de sustancias, incluso metales, ¿sí? Y mientras más cerca al 0 se encuentren, más fuerte van a ser esas características que tienen los ácidos. Por ejemplo, si nosotros vemos en la escala de pH, acá se encontraría este ácido que nosotros dibujamos acá, pero solamente con hidrógeno, ¿sí? Muy cercano al 0. Este es el ácido clorhídrico. Ahora, los ácidos hidrácidos, es decir, los que tienen solamente hidrógeno, se encuentran en una región particular de los elementos. Si nosotros vemos en la tabla periódica, encontramos los gases nobles. Estos no reaccionan en general, muy pocas veces lo hacen. Esta región, el grupo 7b, son los que nosotros denominamos halógenos, que son flúor, cloro, bromo, yodo, ¿sí? Y el resto son simplemente no metales. Y pues obviamente el oxígeno.
Si nosotros solamente nos enfocamos en los halógenos, nos damos cuenta que son estos los que generalmente forman los ácidos hidrácicos. Es decir, el flúor forma lo que nosotros llamamos el ácido fluorhídrico, el cloro el ácido clorhídrico, el bromo el ácido bromhídrico, etc. Y los demás, por ejemplo el azufre, forman el otro tipo de ácidos, es decir, los ácidos oxáceos, como podemos notar. Es decir, todos estos demás no metales forman otro tipo o tienen la tendencia a formar otro tipo de ácidos, mientras que los halógenuros los halógenos tienen tendencia a formar otro tipo de ácidos. De todas maneras, ambos, como dijimos, se encuentran entre el 0 y el 7 y tienen características muy similares. Queman al contacto con la piel, generan disolución de casi todos los materiales, incluyendo metales. Y finalmente vamos a explicar lo que siempre explicamos, que es la reacción de neutralización. Entonces, simplemente como por recordar, vamos a establecer que ácidos más bases producen sal más agua. Una sal es la reunión de las dos características de las ácidos y las bases sin tener en cuenta su ion hidrogenión ni su ion OH, ya que estos dos se juntan para formar el agua. Y la sal es la mezcla de lo que sobra. Entonces, el ejemplo más común que ya hemos utilizado es HCl más NaOH. HCl es un ácido porque tiene hidrógeno, NaOH es una base porque tiene OH y produce la sal, que es NaCl más agua. Esto es en el caso de que utilicemos un ácido hidráceo, pero también podemos utilizar un ácido oxáceo, es decir, H2SO4, por ejemplo, más NaOH. Ahora, recordemos que este hidrógeno se mezcla con este OH, entonces eso es lo que forma el agua. Y todo lo demás que queda es lo que forma la sal. Entonces en este caso la sal se va a formar con todo esto, SO4, ¿sí? No únicamente con el azufre, sino con toda la región del SO4. ¿Por qué? Porque lo que retiramos fue el hidrógeno, pero todo lo demás, el resto del compuesto se mantiene. Entonces, juntamos la región que queda del ácido y la región que queda del hidróxido, ¿sí? Ahora, como podemos observar, acá hay dos hidrógenos. Esto es porque el hidrógeno tiene carga positiva, 2 por 1, 2. El sodio también tiene exactamente la misma carga, más 1. Por lo tanto, acá tiene que haber un 2, Na2SO4. Y esto es una sal, también.